Sharon Tate, dentro de la casa, le rogó a la familia Manson que le permitieran dar a luz a su hijo nonato. Hola a todos, bienvenidos al Altavoz. El día de hoy vamos a hablar de la familia Manson, una historia que se creó en 1969 en Los Ángeles. Charles Manson no nació como el monstruo que conocemos hoy, nació en una familia rota, donde la descomposición emocional y social era la normal. Nació en 1934 en una familia disfuncional y problemática. Su madre, una mujer joven e inmadura, lo dejó en un orfanato cuando tenía solo 5 años. Desde entonces, Manson vivió en una vida llena de abandono, abuso y pequeñas transgresiones. Pasó gran parte de su infancia y adolescencia en hogares de acogida y reformatorios, sin saber lo que era el cariño genuino. Los años 60 fueron una época de cambio, de revolución cultural, pero también de confusión y desilusión. Muchos jóvenes estaban buscando respuestas, escapando de las restricciones de una sociedad conservadora. Fue en este clima de caos y experimentación donde Manson encontró su oportunidad. No necesitaba ser líder tradicional de una secta, necesitaba algo más, algo que los jóvenes de esta época anhelaban, un propósito de una visión de un mundo diferente. Manson les prometía libertad, amor e incluso la creación de una vida totalmente diferente. El crimen fue llevado a cabo por la familia Manson, que fue liderado por Charles Manson. Manson convenció a sus seguidores de que el mundo estaba a punto de estallar en una guerra racial apocalíptica del demonio Helter Skelter. Manson les dijo a sus seguidores que debían asesinar a figuras conocidas y provocar un caos racial, para así comenzar el conflicto que él había predicho. El 9 de agosto de 1969, la historia de Sharon Tate y sus amigos comenzaron como cualquier otra noche en Los Ángeles, pero esa noche se convirtió en una pesadilla indescriptible. Sharon Tate, una joven y hermosa actriz, estaba esperando su primer hijo con el director Roman Polanski. Estaba en la cima de su carrera y sin embargo su vida terminó brutalmente, de manera despiadada, en su propia casa. Charles Manson, como un titiritero, había enviado a sus seguidores a la mansión armados con cuchillos. Sin piedad alguna, masacraron a Sharon Tate y a sus amigos. Qué fácil fue para él manipular estos jóvenes en esa época porque eran muy manipulables. Sí, los años 60 fue una época de revolución, donde el movimiento hippie y otras corrientes dejaban a los jóvenes muy expuestos a todos estos manipuladores y personas para sus propios fines. Y pues Charles Manson no fue la excepción. Pero tanta manipulación puede llegar a que puedan estos jóvenes asesinar a una persona. Pues ya lo hemos visto en muchas ocasiones donde el poder de estas personas para manipular las mentes, y en especial de los jóvenes, llega a un punto donde no saben diferenciar la vida real contra la ficción que ellos les están imponiendo. Entonces, para ellos una muerte era simplemente darle paso a algo más grande. Cuando se habla de los miembros de la familia Manson, no es realmente la familia de él, eran estos seguidores que estaban en este culto diabólico que había creado él para poder asesinar a estas personas con fama, personas públicas. Sí, totalmente. Fue jóvenes que fue reuniendo en diferentes partes del país, de Estados Unidos, y ya con el tiempo se empezaron a llamar la familia Manson. De todo giraba alrededor de él. Él era la cabeza, él te decía, él te imponía, y él te decía qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Los miembros de la familia Manson llegaron a la mansión de Sharon Tate alrededor de la medianoche. Stephen Parent, quien estaba saliendo de la casa de un amigo vecino, fue el primer objetivo. Tess Watson lo abordó cuando estaba en su automóvil y lo mató a tiros sin decir una palabra. Después Watson y el resto del grupo entraron a la propiedad. Dentro de la mansión, Sharon Tate y sus amigos fueron atados y amenazados. Jay Sebring intentó intervenir para proteger a Sharon, pero fue rápidamente abatido y apuñalado varias veces. Abigail Folger intentó huir, pero fue alcanzada en el jardín y apuñalada repetidamente hasta su muerte. Wojciech Brykowski,
También intentó escapar, pero fue perseguido y golpeado y apuñalado hasta morir en el jardín. Sharon Tate, dentro de la casa, le rogó a la familia Manson que le permitieran dar a luz a su hijo nonato, pero las súplicas fueron ignoradas. Atkins y Watson la apuñalaron 16 veces, acabando con su vida. Cuando los asesinos abandonaron la propiedad, Atkins usó la sangre de Tate para escribir la palabra cerdo en la puerta principal, aparentemente en respuesta a la petición de Manson de dejar una señal, algo de brujería. Lo más perturbador no fue solo el crimen en sí, sino el macabro mensaje que dejaron, escribiendo con sangre de las víctimas palabras como cerdos en las paredes. Manson había convencido a sus seguidores de que este era el inicio de la guerra racial. El Helter Skelter que ellos mismos desatarían, pero lo que sucedió esa noche fue algo mucho más sombrío. Fue la ejecución de un plan de un caos absoluto. Fue solo después de estos asesinatos que la policía empezó a juntar las piezas del rompecabezas. Las huellas de Manson y su familia estaban en todas partes, y mientras Manson se mantenía en una sombra como un espectro, sus seguidores, todavía bajo su hechizo, comenzaron a caer uno a uno. En esta época no se veía mucho la investigación de asesinatos. Solamente cuando eran personas famosas se veía pues este tipo de redadas a estos cultos. Sí, ya cuando había personas o individuos famosos, sí la investigación era más profunda, por así decirlo. Entonces ya después de la muerte de Tay y sus amigos, las autoridades empezaron a ser más eficientes y a ver más pistas y hacer sus investigaciones más a fondo. Los más terrible fue que pusieron fin a Tay y a sus amigos y al bebé nonato que ya estaba esperando en ese momento. Tanta era la lealtad de estos seguidores que llevaron a cabo este plan uno a uno, inclusive escribiendo con la sangre de estas personas en las paredes. Es bastante macabro pensar que simplemente un movimiento puede llegar a afectar tanto la vida de otras personas sin darse de cuenta, porque ellos no habían hecho nada malo, solamente eran personas famosas y solo por ese hecho ya estaban bajo la mira de estas personas. Sí, no, totalmente. Y cuando nos ponemos a pensar que todo esto fue la idea, la mente de una sola persona, fue capaz de manipular a todos estos jóvenes para que pudieran cometer todos esos crímenes a su nombre. En 1971, Charles Manson y varios de sus seguidores fueron arrestados. Durante el juicio, Manson no mostró remordimiento alguno. De hecho, parecía sentirse como una especie de celebridad. Aunque fue condenado a muerte, su pena fue conmutada a cadena perpetua. Pero lo que sucedió fue una pregunta aterradora. ¿Cómo un hombre como Manson, con tan pocas cualidades redentoras, manipuló a tantas personas y las llevó al abismo? Charles Manson murió en el 2017, pero el daño que causó sigue siendo palpable. La historia de la familia Manson es a fin de cuentas una historia de manipulación, de cómo un hombre convenció a otros de que la violencia y la muerte era la única salida. ¿Tú crees que Manson pudo haber creado todo este culto para tener fama, para poder obtener solamente fama, o era algo ya psicológico que tenía él, un Bueno, trastorno? no podemos dejar de lado que todo lo que vivió en su infancia fue lo que lo llevó hasta esos puntos, pero la ambición y la gana de ser famoso, de tener poder, fue lo que conllevó a la creación de la familia Manson, a la manipulación, al odio, llevar a esos jóvenes al camino más oscuro, su ambición, su ansia de poder. Hay que tener en cuenta que los nombres de estos jóvenes no fueron tomados en cuenta. Él simplemente estaba llevando a cabo su nombre y llevándolo a alto para que fuera reconocido, ¿sí? Por eso no se dice familia Manson, más él, sin importar quiénes pudieron actuar detrás de él. Así es, Manson simplemente quería figurar a él, no le importaba a esos jóvenes, él simplemente ya, él se fue el protagonista, él quería ser la persona importante, él quería tener la fama. Entonces, nomás, como lo decías, la familia Manson, entonces, todo giraba alrededor de él. Entonces, realmente fue un narcisista que simplemente manipulaba a muchos jóvenes.
Este caso nos deja muchas preguntas, las cuales solo él podía responder. ¿Crees que es tan fácil manejar la mente humana? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado esta historia, no olvides darnos like y suscribirte y activar la campanita de notificación para más historias como esta. Esto fue el altavoz. Nos vemos en un próximo video.